Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente que está entregada como verdaderos polinizadores a formar jóvenes en alto riesgo, jóvenes sin oficio y sin beneficio, presas fáciles de la delincuencia. Y en esta institución, es una institución para formarlos, para hacerlos buenos ciudadanos mañana. Hay que apoyar también esa labor de los salesianos. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien, señores, después que el trumpismo irrumpe como el rayo, como se dice, en Occidente, principalmente Estados Unidos, que es, sin lugar a duda, es la estrella polar de Occidente, es la estrella guía, porque es la economía más poderosa del planeta. Pero Estados Unidos tiene muchas particularidades, como hemos señalado nosotros aquí, que lo hacen una nación especial para este mundo de hoy tan complicado. Y veo gente que ponen a Estados Unidos como lo minimizan. Bueno, porque el crecimiento de China ha sido vertiginoso y extraordinario, no hay dudas. Pero ese crecimiento de China es de una gran fábrica. Pero Estados Unidos no es solamente una gran fábrica, sino una nación influyente. Una nación que es locomotora del mundo, porque China es un vagón que tira de esa economía también. Y la mejor prueba es que fíjense cómo el trumpismo le pone unos aranceles de un 50% a China,
y China le pone 10 o 15 al americano. ¿Por qué? Porque lo necesita. Y Trump, que utiliza más la amenaza que la negociación, sabe que Estados Unidos no es lo que él dice, vamos a hacerlo grande. Yo he dicho aquí, Estados Unidos hace años que es grande y es el más grande. Eso es lo que hay que también saber decir. Y he dicho más todavía. En este programa yo he dicho que Estados Unidos reúne los cuatro puntos, los núcleos más importantes para ser una nación global. Es Estados Unidos el único que cumple con esa condición de toda la nación. Es una potencia militar, militarmente cubre el mundo. Más de 557 bases en territorio extranjero, aparte de las miles que tienen su propio territorio. Estados Unidos es la nación más influyente desde el punto de vista financiero. Su moneda es la moneda mundial, aunque los BRICS y todos se organicen, el dólar es el dólar. Y es la referencia financiera, monetaria del mundo. Es el núcleo científico y tecnológico más importante del globo, es Estados Unidos. Tiene la mayor influencia cultural del mundo porque usted entra a la tribu más atrasada africana o a la tribu más apartada en Papúa y en Guinea, por allá en esa Polinesia, y ahí aparecen nativos vestidos con pantalones jean, o viendo televisión, o en YouTube, o Spotify, en sus ¿cómo se llama esto? En sus iPhone, y ahí están, el más lejano nativo está en contacto con la cultura norteamericana. Entonces, ese es el país. También el más contaminador de la tierra, es Estados Unidos también. Entonces, Donald Trump, no hay duda, que está explotando esa característica especial de Estados Unidos. Hoy o ayer, el presidente Trump tomó una medida propia de un Estados Unidos, no voy a decir imperial, sino tan influyente por las razones que acabo yo de mencionar. Desde luego, se puede interpretar como era el Estados Unidos del siglo XIX, aquellas cañoneras, o del principio del siglo XX, Estados Unidos hacía uso de la cañonera. Y las naciones europeas también en su época, cuando fueron grandes potencias, usaban la cañonera. Hoy no se usan la cañonera, pero se usan entonces los aranceles, por la misma composición del comercio. Un país como Estados Unidos que importa 3 billones de dólares de países como China, México, que son los principales, Canadá, etcétera, pero importa del mundo entero. Ese país, no hay duda que cuando habla de aranceles, hay todo un movimiento, como se dice, un movimiento telúrico de incertidumbre crea esa decisión, indiscutiblemente. Donald Trump, que es un hombre dinamitero, como hemos dicho nosotros otra vez aquí, y que no usa la negociación sino la amenaza, ha seguido enviando las cartas. Él ha dicho que va a enviar cartas al mundo entero, a todos sus socios que tiene Estados Unidos, o quienes le compran y a quienes le venden. Dentro de esas cartas que van con los aranceles que él entiende justo para su país, le ha enviado una carta a Brasil y le pone un 50%, pero con una coletilla. Es decir, no es solamente el comercio, sino hasta lo geopolítico, y ni siquiera lo geopolítico, porque eso no es geopolítica, porque Estados Unidos lo que hace es perder amigos con una decisión de ese tipo,
pero es un alineamiento ideológico del propio Trump, defendiendo a Bolsonaro, y le ha dicho a Brasil, cosa que yo creo que eso no está bien. Estados Unidos tiene que corregir eso porque Trump no puede actuar así. Le ha dicho a Lula que él le pone ese arancel como un castigo, vamos a decir, a Brasil, porque en Brasil se está llevando a cabo un juicio injusto contra su amigo Bolsonaro, y que eso es una decisión que él toma como para de venganza contra Lula y su pueblo. Eso no suena bien, porque los brasileños no tienen la culpa de las torpezas del señor Lula. Porque todos esos gobiernos comunistas en América Latina, yo me reí muchísimo con el señor Lula hablando de los BRICS, que son inclusivos, que los BRICS son verdes, que los BRICS no buscan ese deseo imperial de los Estados Unidos y dominante de su moneda única, que los BRICS van persiguiendo la descarbonización. Señores, cuando usted sabe que dos de los países más carbonizadores son China y Rusia, que tienen toda su industria con muchísimas plantas de carbón y minerales que son contaminadores. Entonces, uno sabe que todo eso no es más que bla, bla, bla del señor Lula. Desde luego han actuado con mucha dureza contra el propio Bolsonaro, indiscutible, pero eso se ve que Estados Unidos no puede utilizar eso, porque entonces daña la misma política, el origen de las políticas arancelarias del señor Trump. Pierden el efecto, diríamos, de justicia, de que Estados Unidos diga, bueno, si hacia mí me están engañando, los socios me están comprando barato y me están vendiendo caro y me están ganando mucho dinero, yo me tengo que defender con los aranceles. Bueno, hasta se explica, se entiende. Pero ya cuando tú usas el arancel como un arma, y más como un arma, casi un arma arrojadiza, así, que cae en el nivel de la indecencia, vamos a decir, contra un país amigo como es Brasil, y además un país muy grande también. Creo que eso no está bien por el señor Trump, aunque él tiene perfecto derecho a defender su país, indiscutiblemente. Pero eso no está bien. Los comunistas, no sé, estos países comunistas, los dirigentes, pues no son los países. Bolivia, por ejemplo, creo que hay elecciones ahora. Pero Bolivia está quebrada, no hay dólares, una inflación galopante, no hay inversión extranjera allí, tan desconcertado. Un país con una situación económica sumamente grave, mucho desempleo. Entonces, este señor Evo Morales no se extingue, él se quiere seguir, quiere ser candidato, el Consejo Electoral lo ha rechazado, no tiene partido que lo sustentara en ese momento, pelea con su amigo que es el presidente actual, un desastre Bolivia, y entonces él entiende que como usó políticas, de esas políticas chavistas clientelista, de pan para hoy, hambre para mañana. Entonces hoy hay hambre en Bolivia. ¿Por qué? De aquellos derroches del chavismo. Evo Morales entró en ese derroche también, tenía el boom de los metales y el boom de toda esa venta de gas y todo aquello. Hoy Bolivia, las reservas de Bolivia son ridículas. Y hace años que en Bolivia las reservas fueron extraordinariamente altas por la venta de su gas y de su petróleo y qué sé yo, y minerales, muy ricos, un país grandísimo. Entonces ese país está en situación muy difícil. Colombia, no cabe más el ridículo con este presidente de Colombia, el señor Petro. Entonces Trump también tuvo que, como se dice, alarle las greñas al presidente de Colombia, pero ya el de Colombia cedió, porque Colombia es un país que también es un socio muy importante, Estados Unidos, de Colombia. No es Colombia para Estados Unidos, es Estados Unidos para Colombia, porque vende una gran parte de sus productos, los comercia con los Estados Unidos. Pero esa política de Trump tal vez sea repulsiva, porque
no se puede actuar en esa forma. Creo que eso desvirtúa la política arancelaria del propio Trump, que se ve, repito, que se ve tal vez hasta justa para Estados Unidos, que entiende que lo han expoliado China y esos países que le venden. Muy bien. Ahora en Francia, porque también es que el trumpismo anda como de moda. En Francia vi que la policía de Francia allanó la oficina del Partido Nacional, es decir, el partido de ultraderecha de Marine Le Pen. ¿Y por qué lo allanan? Buscando evidencia de financiamiento ilegal con fines electorales en Francia. Señores, y ese partido de Le Pen, ahora solo falta que en esos allanamientos a esa sede partidaria se detecten apoyos de Rusia, de Putin, porque ella es una putinista, y yo no entiendo estos ultraderechistas europeos, Vox incluyéndolo, son pro Putin. Entonces, ¿Putin qué es? El matón, el genocida, admitido por los dirigentes norteamericanos, el hombre que lleva guerra genocida en Ucrania, un hombre que está pedido en extradición por la Corte Penal Internacional, que abrió guerra en Siria, abrió guerra en Georgia, abrió guerra en Chechenia, ha abierto guerra en Dagestán, por todos los lados. Y entonces Marine Le Pen es una pro-Putin. Y hay entonces los pro-nazis en Europa. Y la verdad que es, bueno, las ideologías son casi caleidoscópicas, porque ahí hay para todo el mundo. Ahí es una mezcla de gente y de líderes políticos y de ideas que uno no sabe por dónde que anda el mundo ahora mismo después de ese trumpismo que irrumpe como el rayo en Occidente. Esa es la verdad. Bueno, vamos a caer en Manzanillo, señores. Hoy o ayer, el gobierno, el presidente se desplazó a Manzanillo y se ha hecho, pienso yo, como un exceso mediático de promoción de lo que se está haciendo en Manzanillo. Muchas veces los gobiernos, las oficinas mediáticas o de publicidad del gobierno, aprovechan esos actos, y más un gobierno que ha presentado una verdadera sequía en obras grandes, obras de envergadura, como hemos señalado aquí. Entonces se hace todo una parafernalia, como se dice, o un evento mediático de la inauguración por parte del presidente de ese complejo, diríamos, eléctrico que está en construcción todavía, pero de una obra muy importante, tan importante como la generación misma, que es la transmisión de energía. Entonces, se ve, no voy a decir opacado el sector privado, pero el sector privado hay que destacar, y aquí yo quiero destacar la participación privada en esas obras energéticas de Manzanillo, principalmente por la familia Santana Bonetti, porque vi al señor Jaime Santana Bonetti, pero Jaime es una persona prudente, hizo su relato de la obra que se ha levantado allí, y dentro de su prudencia no dice todo lo que se puede decir del sector privado y de ellos mismos. Esa familia se ha lanzado a un proyecto de Energía 2000, pero ese proyecto, señores, de inversión privada, porque el gobierno no está gastando 5 centavos allí. Entonces, todo ese trabajo que se está haciendo en Manzanillo, esa familia, sector privado, está invirtiendo 600 o 700 millones de dólares. Óigase bien, eso no es poco dinero en un país pequeño como este. Entonces, ¿qué importancia tiene eso? Que el sector privado, señores, es un sector que genera crecimiento económico por vía de esa inversión, pero crea empleo, crea desarrollo económico, crea y paga impuestos.
Entonces, eso es un aporte extraordinario. Y yo quiero destacar esa, diríamos, esa confianza, esa disposición de usted innovar, pero no una innovación caprichosa, aprovechando ventajas y cosas de eso, no, sino una innovación provechosa, como es generar 414 megavatios, señores. Eso es una planta de verdad. Es la mitad de Catalina. Entonces, esa empresa de Santana Bonetti ha hecho la construcción de la línea de conducción de esa energía desde Manzanillo a Santiago. Esos son 128 kilómetros de línea de poste. Eso, señores, eso costó 147 millones de dólares. Pero eso, ¿quién lo hizo? El sector privado, la familia Santana Bonetti, que está invirtiendo ese dinero allí, haciendo y asumiendo esos compromisos, que después, porque uno sabe que la transmisión es estatal. Todo el mundo sabe aquí que la ET es la empresa de transmisión eléctrica dominicana. Es la que tiene que ver con eso. Pero en este caso, la compañía privada es la que ha invertido esa suma de dinero de 147 millones de dólares para tirar esa línea de transmisión, para cuando esa planta comience a generar esos 414 megavatios, se han transferido por ahí, por esa línea de 345 kilovatios, la capacidad de eso. Entonces, señores, estuve leyendo ahí, creo que son, ¿cuántas estaciones son? Ahí hay 321 torres, óigase eso, 321 torres de transmisión eléctrica. Mañana uno sabe que ese dinero también se puede abonar, el gobierno tendrá que abonarlo con la compra de la energía, los pagos de la energía, porque esa transmisión el Estado la cobra. Pero en este caso hay que devolverle el dinero a los inversionistas privados. Pero creo que ese acto de desprendimiento, hay que felicitar a la familia Santana Bonetti, a Jaime, mis felicitaciones, porque es un proyecto de envergadura. Ese es un proyecto que le da confianza al sector privado dominicano, que invierte en un sector tan vital como es el sector energético. Creo que es un gran aporte y el dominicano debe sentirse orgulloso de que empresarios dominicanos hayan asumido ese proyecto. Porque aquí era muy fácil que viniera una empresa, Mitsubishi, o que viniera qué sé yo quién, o General Electric, o una compañía de esta, o Odebrecht, como vino ahí en Catalina. Esto es una familia que está asumiendo eso, y yo creo que ese acto incluso de ayer debió haber sido más publicitado, esa participación del sector privado dominicano, y específicamente de esa familia, que es la que está asumiendo esa inversión y esa responsabilidad. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo,
para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, pues, señores, ese es un hito, dice el presidente con mucho acierto, que esa inversión de Manzanillo que está haciendo la compañía Energía 2000, que preside Jaime Santana Bonetti, representa un hito, dice el presidente, representa un hito en términos de inversión y capacidad para estabilizar el sistema. Y esa es la verdad, aquí el sector privado, yo no recuerdo que asumiera una inversión, bueno, minera, Barrigol, que invirtió 3.000 millones de dólares allí, pero ya que ellos son corporaciones. Pero una familia, un sector así que se responsabilice de una inversión tan fuerte como es, hay que darle crédito al empresariado dominicano. Yo sigo creyendo eso. Y a esa decisión de inversión y de confianza, repito, que brinda la nación dominicana para que sus empresarios, y así es que se sale a camino. Esa planta Manzanillo Power Line, Dios mío, excelente. Todavía sigo felicitando a Jaime Santana. Entonces también el Banco de Reservas inauguró una oficina del banco, la administración del Banco de Reservas, muy importante también porque le da apoyo a las actividades económicas de la zona, facilitan las operaciones para los inversionistas allí, que el Banco de Reservas tiene aquella sucursal de Manzanillo, y eso le da servicio a toda esa zona, amplia zona de Manzanillo, porque no es solamente la energía, ese muelle mueve las exportaciones de banano en la zona, muy importante. Y además hay importaciones por ahí, creo, de materiales, no sé si los materiales para la fabricación de cemento o algo, si todavía sigue. Yo no sé si el clinker todavía se tira, como dicen por ahí, por Manzanillo, pero es un muelle muy profundo, grande, y entonces esas son plantas que van a trabajar con gas natural. Y probablemente también tengan el uso de fuel oil, no sé si son combinadas. Eso está muy bien. Bueno, después el presidente también inauguró un muelle de pescadores para los pescadores en Montecristi, creo, en Manzanillo. Y eso está muy bien, es una buena actividad y va en beneficio de una zona que han estado muy, muy olvidada. Eso es la verdad, la línea noroeste y el sur profundo han sido zonas también
No voy a decir que todos los gobiernos, porque hay muchos gobiernos que han construido, y yo aquí he dicho muchas veces las inversiones del gobierno dominicano, principalmente en el sur profundo, y Balaguer fue un ejemplo de ello, porque las inversiones que se hicieron fueron en presas y canales de riego, importantísimas esas obras para levantar no solamente el crecimiento económico, el desarrollo humano en la zona. Hay que ver lo que fue Asua, como yo he dicho aquí, una zona como era la pobre Asua. La gente dormía como se dice, en esterillas y en colchonetas, y yo vi a Asua reverdecer, como se dice, aquel erial que era, se convirtió en un verdadero oasis después que vinieron esas aguas a mojar esas feracísimas tierras azuanas. Y entonces Asua comenzó a despegar su desarrollo, y ahí lo vimos. 3 plantas, las plantas procesadoras de tomate se instalaron en Asua. Apenas una agencia del Banco de Reservas y el Banco Agrícola. Hoy usted va a Asua y hay 8, 7 o más sucursales de bancos nacionales y extranjeros. Entonces el desarrollo se ve, y ese es un desarrollo sano, porque es un desarrollo, señores, de progreso económico vía la producción agropecuaria. Y eso es muy importante porque es una forma de reivindicar aquella deuda social que venía reclamando esa zona apartada del país, olvidada por tiempos, de mucho tiempo atrás. Es una deuda social grande, y además muy afectada por todos los ciclones, los huracanes siempre toman esa línea del sur, la costa sur, y afectaban mucho al sur, lo afectan todavía. Pero hoy ya hay una fortaleza en la zona, económica y fortaleza social tiene la zona. El sur ha ido caminando, y desde luego no es fácil desarrollar zonas, porque también se necesitan los recursos humanos necesarios, son importantes los recursos humanos, la disponibilidad de recursos humanos que tengan capacidad de enfrentar esas demandas de desarrollo. Bien, entonces, bueno, hay unos eventos que confirman una vez más los descuidos, que no pueden darse esos descuidos en los gobiernos. Porque los gobiernos, aquí se sabe bien, con claridad, que si usted no es un centralizador, si usted no lleva un control estricto de sus funcionarios, usted como presidente está expuesto a fracasar. Lo hemos dicho muchísimas veces. El presidente Abinader tiene la mala costumbre, digo yo, de ser demasiado descentralizado, o descentralizador, vamos a decir, por no llamarle permisivo a esas acciones que se presentan en las instituciones del Estado, que están bajo bajo su control. Pero la amistad no puede vencer al poder, las ejecutorias que tienen que salir del poder. Usted, por eso hay una expresión, la usa Henry Kissinger, pero aquí la puso en práctica Balaguer desde que se inició en la presidencia de la República, Balaguer ya formal, en el 66. Los mejores hombres de la campaña no son los mejores hombres del gabinete. Henry Kissinger, tesis doctoral, ha planteado esa realidad. Y yo repito, lo planteó tarde porque Balaguer lo aplicaba aquí. Balaguer, usted se fajaba, como se dice, en la calle a bregar por su triunfo, y le daba el cargo que usted quería, se lo daba a otro. A otro que usted no lo vio en la calle. ¿Por qué? Porque él entendía que ese señor o esa señora venía cargada de la lucha callejera y del proselitismo, venía cargado de demandas, de
de reclamos mañana y usted le pone un cargo donde esa persona va a ser asediada y eso va a ser un desastre. La gente pensaba que era eso porque Balaguer era muy centralizador o porque Balaguer era muy egoísta, que solamente quería que se destacara su figura y su cosa. Pero era una forma de controlar su gobierno y de controlar funcionarios, y por eso los cambios siempre se convirtieron en una suerte de casi de lotería. La gente jugaba que le saliera un premiado, como se dice, con un cargo público. Pero a Balaguer los funcionarios públicos le duraban poco. Y más cuando eran funcionarios que él veía que tenían intenciones o de seguir en la política con fines de pescar mañana como candidato y cosas de esto, o hacerle sombra a su liderazgo. Y pasó. Y cuando brindaba confianza a jóvenes que utilizaban el poder para promoverse, Balaguer lo veía. Y hasta fue tolerante, creo, solamente con una sola persona, o dos. Fue tolerante de permitirle la autopromoción vía el cargo. Y voy a ponerle nombre. Uno fue al señor Fernando Álvarez Bogar. Le dio la oportunidad muy joven y este señor se destacó en agricultura, de ahí Balaguer lo nombra en el CEA, pero el CEA es un cargo demasiado grande para una persona que tenga vocación o intención política futura. No sé cómo Balaguer, parece que quería mucho a Álvarez Bogar y le dio la oportunidad de que se desarrollara allí como un político importante y hiciera sus amarres, como se dice, y que creciera su popularidad. Bien. Luego, eventos muy, diríamos, eventos que vinieron complicados, producto quizá de aquellas dependencias con muchas personalidades tóxicas, hay que decir todo aquello. Entonces fueron convirtiendo esa misma administración, se fue en la permisividad y en ciertos deslizamientos, decisiones económicas cuestionables, unos colonatos a militares y cosas de eso, y el CEA se convirtió en una especie qué sé yo, de agencia de sostenimiento a los militares de alto rango, le hacía todo el trabajo y el militar prácticamente solamente iba a buscar el dinero que le tocaba de la liquidación de la zafra. Entonces era como una agencia para favorecer a ese tipo. Eso no hay duda que iba creando ciertas complicaciones y eso todo el mundo sabe los problemas que después trajo. Grupos militares se sentían entonces descontentos viendo las acciones tan punitivas a favor de uno y en contra de otro. Bien. El otro fue Víctor Gómez Bellé, que en paz descanse. Joaquín Balaguer le dio oportunidades para que se desarrollara, pero a veces querían, parece, volar más rápido, que las alas o las plumas le maduraron, parece, como muy rápido. Y Balaguer era muy celoso de esas cosas. Pues bien, nadie tiene que imitar a Balaguer, porque como se dice, cada maestro tiene su librito. Pero el presidente, en programas como este, que yo me atrevo a no a auto elogiarme, ni porque advirtiéramos esas cosas desde el principio, pero siempre estuvimos aquí diciéndole al presidente, usted tiene que tener cuidado, debe tener cuidado con estos funcionarios que se están promoviendo porque van a crear un ambiente luego que le va a preocupar a usted y que además la población le va a reclamar y le va a traer críticas. Todo eso lo hemos dicho aquí. Bueno, el presidente tal vez diría, bueno, pero son jóvenes, tienen que desarrollarse, hay que darle la oportunidad que se desarrollen. Muy bien, hay que darle la oportunidad para que puedan demostrar que tienen calidades para enfrentar, diríamos,
un proceso de recuperación nacional, como hemos dicho nosotros aquí, lo que es un hombre de Estado. Pero cuando las cosas comienzan a deteriorarse, usted tiene que ir tomando medidas más drásticas. ¿Ustedes creen que lo que ha pasado en INAVI, por ejemplo, en ese programa de asistencia a los estudiantes de las escuelas públicas, puede llegar a que una oficina pública, la oficina del gobierno que tiene que vigilar las contrataciones de compras y de servicios, diga que hay más de 200 instituciones de proveedores que tienen que ser separados y que ahí hay que mandar una auditoría urgente y que el Ministerio Público debe prácticamente intervenir y que el presidente no haya tomado una decisión drástica con esa institución que maneja 7, 8 o 10 mil millones de pesos, quién sabe, en habituallamiento para los estudiantes? Esas cosas tienen que crear suspicacia en la gente y decir, pero ¿y por qué esta tolerancia? También el Intran, ¿quieren más escándalos de lo que ha habido en el Intran? Denuncia esa misma querella. Yo me imagino que este señor Morris debió consultar al presidente, por lo menos. Mire, presidente, a mí, esta empresa que se llama De Color, se le deben 700 o 800 millones de pesos, dicen ellos ahora que se le deben. Esa gente me han hecho una oferta de soborno, buscando que yo le mantenga el contrato. Yo lo voy a someter a la justicia. Me imagino que si él le dice eso al presidente, el presidente le dice, mira, primero, ¿es verdad que se le debe ese dinero? Sí, es verdad que se le debe ese dinero. Segundo, ¿tú tienes las pruebas para que eso no se caiga allí en justicia? Sí, mírelas aquí. Yo tengo pruebas documentales, audios, donde yo grabé que esa gente vinieron, me hicieron esa oferta y hasta me amenazaron. Bien, entonces usted tiene referencia, el presidente le podría haber dicho, bueno, pues dale para adelante. Pero yo no quiero escándalo, no quiero ruido, porque no quiero ruido. Bien. Ahora, si es como se está diciendo, que el tipo tiene o no tiene la prueba, que hay la duda, bueno, son los problemas también mediáticos, que es una pena que nosotros en este país, que tuvimos una escuela periodística que rechazaba esas situaciones que se dan ahora en este país, de dirimir faltas y culpas en los periódicos y no en los tribunales, como siempre decía Germán Ornes, el director del periódico El Caribe. Siempre, incluso dijo, no, yo prefiero quebrar el periódico. Llegó hasta esas decisiones. Y no poner espacio pagado ni nada de dirimir faltas y culpas, cosas judiciales en los periódicos. Entonces es un caso que ya los escándalos que ha habido en el Intran es para que el presidente hubiera tomado una decisión drástica, pero ¿qué ha pasado? Fíjense lo que pasa con los aspirantes. Los aspirantes a ser candidatos son funcionarios, están utilizando, hemos dicho nosotros, presidente, mande a revisar las nóminas, porque si no, todo eso que usted dijo es un esfuerzo verbal y palabrero más. Porque ¿de qué vale? Si van a seguir entonces las mismas estructuras montadas y las actividades propagandísticas o clientelares promoviendo candidaturas, cuando lo que tienen que estar es promoviendo el desarrollo y la asistencia del sector público a los sectores que reclaman de sus servicios. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos.
Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Vuelvo a Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Si no es un esfuerzo palabrero y verbal, las advertencias hechas por el presidente de la República, en el caso de todos estos, yo creo que tengo la imagen por ahí, no sé si Eric la recibió, de los aspirantes del partido Revolución. Bueno, ahí están, fíjense, ahí están jóvenes y esas damas y esos caballeros. Y yo quisiera que alguien me diga, yo no lo quiero denostar porque son jóvenes o porque lo que fuera. Ahí hay gente que ya no es joven. Pero imagínense esta gente compitiendo. Compitiendo, vamos a decir, contra hombres como un candidato como Leonel Fernández. Un hombre que, como se dice, se sabe los temas, como decía yo ayer, que es una persona que puede extenderse sobre temas globales o regionales. Un Leonel Fernández que ya ha demostrado que presentó cartas, diríamos, credenciales en la presidencia de la República, asumiendo un estado de recuperación nacional, como decía Mayor, un hombre con una vocación de progreso. Sus gobiernos fueron un eslogan de nobles metas, es para adelante que vamos, el progreso y siempre adelante, o sea, eran eslóganes así, diríamos, de nobles metas. El país vio un avance en la infraestructura, un avance en la fiscalización, en la fiscalidad, mejor dicho. Hubo avance tecnológico, la tecnología de la información, avance en la educación, hubo avance en las infraestructuras públicas, etcétera, etcétera. Es decir, usted lo aprecia eso. Entonces, eso es una obra muy, muy significativa. Imagínense ustedes, estos jóvenes, creyéndose que tienen unos liderazgos sobre la base de estar en un cargo público, pero eso no es estar en un cargo público, es demostrar, además de eso, que usted puede también tratar de lo que estoy acabando de decir, de usted poder tener diríamos, la certeza de analizar errores pasados, de analizar los eventos actuales o visualizar futuro. Todas esas son pruebas que usted tiene que demostrarle al electorado, a esa sociedad votante,
que usted es una persona que va a innovar, que puede innovar, que tiene las calidades para innovar. Entonces usted pedirle, es una ingenuidad, digo yo, del presidente, decir que hayan renuncias voluntarias, o él tendría entonces que despedirlo. Si usted no lo despide, presidente, y se quedan los jóvenes ahí, las jóvenes, se quedan en ese ambiente, van a seguir manteniendo las estructuras, se van a creer que las pueden fortalecer, y por eso decía ayer, hágale un experticio a las nóminas. Es decir, vamos a hacerle un examen, como si fuera un examen de conciencia a todos esos aspirantes, para que usted mañana, presidente Abinader, no tenga que cargar con los errores y los hechos de esos colaboradores que no son los hechos de los apóstoles. Y aquí todo el mundo sabe quién tuvo que pagar caro los hechos de sus colaboradores, no de sus apóstoles, que fue el presidente Salvador Jorge Blanco. De todos esos tollos que hubo en su gobierno, él tuvo que pagar eso con cárcel incluido. Y toda aquella degradación política que fue sometido el señor Salvador Blanco, producto de ese ambiente. Incluso, nada más hay que ver el caso de Danilo Medina, un perdonado. Porque cuántas veces citarían el nombre de Danilo Medina Sánchez en todos estos eventos de corrupción en que están involucrados, y donde él fue enfático diciendo que le señalaran actos de corrupción, y luego que se ha destapado todo este tufo maloliente de inconductas en su gobierno, señores, para que cualquiera se decapitare, como se dice. Porque el que oía al presidente de la República señalando los hechos de corrupción, no podía pensar que ese señor tapaba o cubría todo ese enjambre de daño que había contra el país, contra la finanza, contra el fisco. Y miren todo lo que ha pasado. Entonces el presidente, digo yo, puede mañana tener que asumir hechos y no a sus apóstoles, en los hechos de todos esos funcionarios, que en ese ambiente de aspiraciones se entretienen en gastos, se entretienen en nóminas, y se entretienen creyendo que tienen la vocación, o que tienen más que la vocación, que tienen la capacidad de ser decisivos en materia electoral mañana, y que incluso pueden hasta trancar el juego, como se dice. Pero uno sabe que son todo producto de esas facilidades que da el cargo público. Vamos a esperar. Pero yo estoy seguro que el presidente no va a salir bien librado de esa situación si permite. Eso hay que actuar con certeza y con dureza. Eso no es de que renuncien. Esas renuncias voluntarias dan brega a nivel de funcionarios públicos en este país. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que como todas las semanas publica su blog La Pregunta. Las tres naciones poderosas de Norteamérica y las siluetas de los conflictos y dos. Esa es su última entrega sobre ese tema importante, producto de sus reflexiones, de su recto juicio de razón y de palabra. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.